Ahora sí entremos en... ¿Ya tienen sus hojitas? Bueno, entonces, no sé si recuerdan nuestro primer tema, ¿cierto? Ser libertados del yugo, ¿verdad? Arrancamos nuestro estudio y el libro que estamos estudiando, que se llama Ser Libres, ha tomado como referencia el libro de Isaías, ¿sí? Y estamos estudiando el libro de Isaías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el libro de Isaías es uno de los libros de la Biblia en donde más se habla sobre el cautiverio. Por eso la autora de este libro basa su estudio en el libro de Isaías, ¿verdad? Y arrancamos estudiando la vida de los reyes de Israel en la época en la que vivió Isaías. Si quieren, recordemos quiénes fueron esos reyes antes de entrar en nuestro tema del día de hoy. Vamos a Isaías 1:1, creo que está. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Quién lo tiene, por favor? Bien fuerte. Sí, por favor. La cual dio acerca de Judá y Jerusalén en concierto de Uzías, Jonatán, Acab, Ezequías, reyes de Judá. ¿Quiénes fueron los reyes? ¿Nos repiten? Uzías, ¿cierto? Jotam, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Muy bien. ¿Qué recordamos de estos reyes? ¿Recuerdan? Empecemos por, ¿qué recordamos de Uzías, Moni? Muy bien. Así es. Entonces, precisamente el rey Uzías inició haciendo lo recto y lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Dios le dio tanto poder, tantas riquezas, ganó tantas guerras, que ese éxito, esa prosperidad, lo llenó de soberbia en su corazón. ¿Y recuerdan qué fue lo que quiso hacer? Que solo lo podían hacer los sacerdotes. ¿Recuerdan allá las que pudimos ir a Tenco, que hasta hicimos una dramatización? A ver, ¿quién se acuerda? Que los sacerdotes lo detuvieron, ¿recuerdan? Que habían casi 80 sacerdotes. ¿Quería que? Que solo lo podía hacer el sacerdote, ¿sí? Quiso quemar incienso. ¿Qué recibió? ¿Recuerdan la consecuencia? ¿A quién le tocó pintarse? ¿Dónde está nuestra hermana Miriam, que le tocó pintarse la lepra? ¿Recuerdan? ¿Sí? Exacto. Esa fue la consecuencia. Entonces, él empezó haciendo lo bueno, lo correcto y la soberbia en su corazón, o sea, fue cautivo por el pecado, ¿verdad? Después vino el rey Jotán, hijo de Uzías, ¿sí? Que había aprendido de su padre y también empezó haciendo lo bueno y lo correcto delante de Dios. Dice la Biblia, dice el libro de Isaías, relata que en general él siempre agradó a Dios y no cometió el pecado que había hecho su padre de tratar de ir al templo a hacer sacrificio. Sin embargo, también nos relata el libro de Isaías que no fue ajeno a caer en pecado. No sé si recuerdan, vamos a ver si lo tengo por acá. Jotán. Vámonos a Segunda de Reyes 16, 32, 35. Solo estoy haciendo un recorderis de lo que vimos con Alicita. ¿Listo? Segunda de Reyes 16, 32, 35. Voy a dejar por aquí Isaías y me voy a Segunda de Reyes.
Segunda de Reyes, ¿no tiene? 16. Espérame, hasta ahí, porque no te mal. Segunda de Reyes, 16. Debe ser Primera de Reyes, entonces vamos a Primera de Reyes de pronto. No, pero este es el reinado acá, no. No. 15, gracias. Ay, sí, reinado de Jotam, perdónenme, es 15, bueno, si alguna anotó, corrijan. Tengo mal aquí anotado. 15 del 32 al 36, gracias, Elisa. Es Segunda de Reyes, pero no 16, sino 15. 15, 32 al 35. Dice, voy a leer. En el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, ¿cierto? Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la parte más alta de la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que no hizo Jotán? ¿Cierto? ¿Por qué creen ustedes que no lo hizo? ¿Cierto? De todas maneras había algo de orgullo o de temor por el pueblo y no quería causar molestias y entonces no tuvo las agallas porque él siendo rey pudo o no pudo haber destruido esos lugares altos, ¿cierto? Pudo, tenía cómo hacerlo, pero no lo hizo. Exacto. Entonces, había pecado en Jotán a pesar de que ante los ojos de Dios él hizo lo recto, había pecado, ¿cierto? O sea, había algo en lo que él todavía estaba cautivo. Entonces, miren que aunque él hizo lo recto, y así el pueblo siguió corrupto, siguió adorando ídolos falsos en los montes altos, o sea, el pueblo siguió haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y este rey, aunque él solito allá hacía lo que parecía que estaba bien, pues desatendió la misión principal que tenía el rey, ¿cierto? Que era hacer que también el pueblo caminara en lo recto. Entonces hubo también cautividad en Jotán. El siguiente rey, que sí fue un desastre. ¿Recuerdan Acaz? ¿Alguna recuerda Acaz? Acaz era hijo de Jotán. Vimos que Jotán no corrigió la idolatría del pueblo. ¿Cuál fue el resultado en Acaz? Un rey desastroso, ¿cierto? Un rey que adoraba a Baales, un rey que quemaba incienso, un rey que pasó a sus hijos por el fuego, ¿recuerdan? Un rey de lo peor. Un rey que hizo caer a Israel porque el Señor en consecuencia hizo que perdieran muchas batallas, ¿cierto? ¿Qué más recuerdan de Acaz? Para que no sea yo la única que hable. Acaz está en Segunda de Crónicas 28, todo el capítulo pues pueden repasarlo, ¿cierto? Pero aún cuando ya estaba mal y viendo la destrucción, el Señor manda a Isaías a hablarle a Acaz y le pide que doble sus rodillas, ¿cierto? Que venga a él, o sea, le da la oportunidad de poder restaurarlo. ¿Y qué hace Acaz? Vamos, si quieren, lo debo tener aquí. Ay, no la anoté. Está en Isaías, a ver si lo encuentro, denme un segundo. Mensaje de Isaías acá, ¿cierto? A ver, no sé por qué no lo anoté.
Está en Isaías 7, Miren, acá está. Leamos desde el versículo, capítulo Isaías 7. Leamos desde el 3. Ya sabemos que acá fue un rey malo, ¿cierto? Hizo lo incorrecto ante los ojos del Señor. ¿Y qué hace Jehová? Jehová en su amor y misericordia. ¿Qué dice? Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de la casa, tú y Sarjasú. tu hijo, al extremo del estanque y arriba en el camino de la heredad del lavador. Dice, vuelvo a leer el versículo 3 entonces. Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sarjasú, tu hijo, ¿no? Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Era un punto, una posición. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Estiria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, ¿esto por qué? Porque en medio de haber perdido la batalla, ¿cierto? De estar mal, lo que hace Acaz es ir a buscar ayuda del rey asirio. ¿Sí? Él fue y buscó ayuda del rey asirio en lugar de venir a buscar del Señor para que los ayudara a volver a tener la victoria, ¿cierto? Entonces miren lo que el Señor le dice. Ha acordado maligno, o sea, él fue y buscó consejo de allá de ese rey y ese rey no quería ni pretendía ayudarlo. Dice, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así, miren lo misericordioso del Señor. Acá hace lo malo, cuando está muy mal, en lugar de ir a doblar sus rodillas y a pedir perdón y arrepentirse, va y busca aliarse con el rey de Asiria. El rey de Asiria pues ve una oportunidad para seguir, ¿cierto? Dominando a Judá. Y lo que hace el Señor es, por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser fuerza. Igual ellos iban a tener su castigo, ¿cierto? Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz. Aquí el Señor le dice, venga, doble sus rodillas y pídame que yo lo puedo ayudar. ¿Y qué hace Acaz? No pediré. Y no tentaré a Jehová. ¿Por qué si Jehová le estaba diciendo que pidiera? ¿Por qué si el Señor nos dice a nosotras, venid a mí? ¿Cierto? Nosotras seguimos pensando que es en nuestras fuerzas, seguimos pensando que es alguien allá afuera que el que nos puede ayudar, o yo en mis fuerzas, ¿cierto? ¿Acaso eso no es cautividad y pecado? Es cautividad y pecado, ¿cierto? Porque no estamos teniendo un corazón humilde, o sea, sigue habiendo soberbia, lo hago a mi manera, y así fue que actuó Acaz, lo hago a mi manera, ¿cierto? Dijo entonces Isaías, oíd ahora, bueno, yo creo que podemos dejar ahí, que era como el mensaje que quería mostrar. Entonces, Acaz hizo lo malo y terminó siendo tan malo y le fue tan mal que Acaz ni siquiera fue sepultado en los sepulcros de los reyes de Israel. O sea, el pueblo lo olvidó. Ni siquiera fue a ser sepultado donde se sepultaban a los reyes de Israel.
Y el último rey fue Ezequías. ¿Qué recuerdan de Ezequías? Murió, sí. Iba a morir y el Señor le alargó su vida 15 años, sí, así es. Pero fue un rey que hizo lo bueno, ¿cierto? Fue un rey que hizo lo bueno y lo recto delante del Señor. Él sí que hizo lo que Jotán no había hecho, ¿recuerdan? Él sí destruyó los lugares altos, ¿cierto? Él hizo que los sacerdotes fueran y sacaran del templo toda esa inmundicia, bueno, todo lo que estaba ya malo y limpió. Hizo que el pueblo volviera a los caminos del Señor. O sea, Ezequías fue un buen rey, ¿sí? Aún así, vamos a Isaías 39, del 1 al 8. Solo estamos haciendo un recorderis, recuerden. Esto ya lo hemos visto con Alicita en muchas clases. Isaías 39, del 1 al 8. ¿Sí? ¿Alguna lo tiene? ¿Quieren leerlo? En aquel tiempo Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas intendentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de sus tesoros. Plata y oro, precios, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostraba. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido aquí? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido aquí de Babilonia. Y dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que serán llevados a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en ti. Es curioso ese último versículo, ¿cierto? Yo no entendía por qué él dice que es buena. No es buena, está diciendo que por haber. Hay que de pronto, ¿qué deja entrever así muy sutilmente qué pecado de Ezequías vieron ustedes ahí? ¿Cierto? El orgullo, se sintió tan orgulloso de todos sus tesoros que se atrevió a vanagloriarse de ellos, ¿cierto? A decir: venga, les muestro todo lo que yo tengo, a personas que venían de Babilonia y no sabían lo que iba a pasar, que iban a hacerle, ¿cierto? Entonces miren que ahí, a pesar de que este hombre fue un rey bueno, de que hizo lo recto, había orgullo en su corazón. Y por eso estamos haciendo este estudio tan maravilloso, porque seguramente este es un ejemplo, digamos que vemos cómo a través del estudio de los reyes de Israel, hemos visto cómo en estos hombres había cautividad en su corazón, pero es solo para ver, para ponerlo como un espejo y analizarnos a cada una de nosotras, ¿cierto? ¿Cuántas llevamos en los pies, en el camino del Señor? Yo estoy desde el año 2010, ya son 13 años. ¿Y cuántas seguimos o con cuántas áreas de nuestra vida, cuántas áreas de nuestra vida todavía están en cautividad? ¿Sí? ¿Cuántas áreas de nuestra vida aún siguen, nos siguen atando? Recordemos qué es cautividad. ¿Cuál es la definición de cautividad? Es una atadura, ¿cierto?
como una cadena. Si quieren, ahí en su hojita sí hay una definición de qué es cautividad. Dice, ¿creen que basadas en esa definición, hay algún área de su vida que todavía sigue siendo un obstáculo para disfrutar de lo que el Señor tiene preparada para nosotras? Áreas, ¿cierto? Hay muchas áreas todavía. Dice, y ahí iniciaríamos nuestro estudio de 5 beneficios, no son los únicos, ¿cierto? Pero son 5 beneficios muy importantes que Dios desea que sus hijos disfrutemos. Y que seguramente nosotras no estamos disfrutando a plenitud porque todavía hay áreas en nuestra vida que nos tienen como la imagen como la imagen que tenemos ahí, de ese hombre en cadena, ¿cierto? Y el versículo para hoy, leámoslo todas, dice, ni nunca oyeron, ni nunca oyeron, ni ojos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Isaías 64:4. Eso está maravillosamente explicado. El apóstol Pablo retoma ese versículo y lo expresa también de una manera muy bella en 1 Corintios 2:9. Entonces también lo tienen ahí en su hojita. Si quieren lo leemos. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios desea que lo que nosotras nunca hemos visto, lo que nosotras nunca hemos oído, ¿cierto? Lo que quizás ni siquiera ha subido a nuestro corazón, a nuestra mente, o sea, ni lo hemos imaginado. Esas son las cosas que el Señor ha concebido para quienes, para los que lo amamos. Así es. Pero seguramente nosotras aún no estamos gozando de esas cosas tan maravillosas. Exacto. Entonces, bueno, ahí hay 2 preguntas. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para aquel que en él espera? Bueno, ya dijimos esas cosas que ni siquiera nos hemos imaginado o no han subido a nuestro corazón, ¿cierto? ¿Qué está evitando que vivamos esa realidad? Es una reflexión. ¿Qué está evitando que vivamos esa realidad? Entonces, ya sabemos que es cautividad. Vimos los ejemplos de los reyes de Israel en un amplio estudio varias semanas. Vimos cómo ellos todavía habían áreas en su vida que estaban teniendo los cautivos. ¿Qué áreas de cautividad se les ocurre a ustedes que todavía podríamos estar enfrentando o conocen de personas que siguen enfrentando? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué áreas de cautividad? Aparte de la que ya hemos leído de los reyes de Israel, ¿cierto? Vimos la soberbia, vimos el orgullo, ¿cierto? Vimos el temor a hacer respetar el lugar santo del Señor, por ejemplo, lo vimos en Jotán. ¿Qué otras áreas se les ocurre a ustedes con las que estamos batallando a diario? Que nos están quitando esa plenitud de vivir de disfrutar de los beneficios que Dios tiene para nosotras preparados. Amén, así es. El primer paso es, como dice ahorita, como vamos a leer el versículo de esta semana, el que nos vamos a aprender, que es el Isaías 43:10, como dice Juanita. Y es el primer beneficio. El primer beneficio es conocer a Dios para poder creerle a Él, ¿cierto? Porque alguna vez acá, creo que fue Moni o Alicita, no recuerdo quién hizo una clase, y preguntaba, si usted allá en la calle afuera, un desconocido, ¿cierto? Le dice, venga, yo lo llevo a tal lugar, o venga, yo le ofrezco esto, ¿usted le cree? No, ¿cierto? No se va con él. Pero si de pronto es Judith la que te invita y te dice, ven, vamos que yo los voy a invitar a almorzar, ¿le creeríamos? Gracias, Luisita. ¿Por qué le creemos? Porque la conocemos.
Entonces miren que no vamos a poder decir que le creemos al Señor si no le conocemos, y de una manera íntima. Esa palabra que está ahí en Isaías 43:10, que traduce conocer, es la palabra hebrea yadá, ¿sí? Esa palabra yo les coloqué ahí en su hojita para que lo recuerden. Yadá significa saber, entender, comprender, conocer, pero de una manera muy íntima, ¿sí? Muy íntima. De hecho, a veces yo leía que en el Nuevo Testamento la llegaron a usar para, bueno, perdón, en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del hebreo, para la relación entre un esposo y una esposa, ¿cierto? Se han visto que conoció a su esposa, a su mujer. Es esa relación íntima, es esa palabra que se puede usar ahí. ¿Por qué? Porque es un conocimiento muy estrecho, ¿sí? Muy estrecho, muy íntimo. Ese es el tipo de conocimiento que el Señor quiere que tengamos con Él. O sea que no es solo venir y sentarnos aquí los domingos a escuchar una clase del pastor, del hermano Ricardo, ¿cierto? No es suficiente, no es suficiente ese conocimiento. Tiene que ser un conocimiento en el que yo estoy de verdad a diario buscando de conocerle a través de su palabra, ¿cierto? De conocerle a través de tener una relación a través de la oración, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. O sea, además durante todo el día estoy pensando en él, estoy meditando en él, ¿cierto? Y realmente la palabra del Señor en mi corazón y en mi mente guía mis respuestas en todo momento. ¿Es esa relación así? ¿Sí? Debe ser así, ¿cierto? Debería ser así, que yo en todo momento, cualquier decisión que yo voy a tomar, es que cualquiera, por pequeña que sea, si no se me ocurre, pero cualquier cosa, no sé, en mi trabajo, voy a hacer un informe, yo debería estar pensando y voy a tomar una decisión, debería estar pensando que es para él. Eso me va a llevar a hacer un informe o algo que es preciso, que es veraz, ¿cierto? Que no voy a ocultar información o que no voy a... Por eso todo el tiempo yo debería estar pensando en que lo que hago es para él y para agradarle a él. A veces hay áreas en nuestras vidas de las que seguimos cautivo. Me pasaba a mí el viernes, terminó una reunión con una amiga, una reunión de trabajo, pero es mi amiga, entonces nos pusimos a charlar un poquito después y ella empezó a contarme de su casa y empezó a hablarme cosas de su hermano. Y de pronto yo me vi también hablando de cosas de mi familia, ¿cierto? Que pueden haber pecado, pero que yo no tenía que estar compartiendo con ella, ¿cierto? Porque no estaba haciendo nada bueno para cambiar la situación de mi familia, ¿sí? No estaba... ¿Con quién debí yo ir a hablar esas cosas con las que estaba hablando con ella? Seguramente con la persona de mi familia que está en pecado, ¿cierto? O que está haciendo eso malo. Directamente para que realmente no estuviera yo en una posición de que estoy juzgando y criticando, ¿cierto? Pues muchas veces sin darnos cuenta, yo caí en cuenta después, estamos con unos corazones críticos, con unos corazones que lo único que están pensando en juzgar a los demás. Y ahí también hay orgullo. Hay orgullo porque cuando yo estoy juzgando a mi hermana, porque creo que lo que ella está haciendo está mal, estoy diciendo, ella lo está haciendo mal. En cambio, yo sí soy capaz de hacerlo bien, ¿cierto? O sea, por eso la juzgo. La juzgo porque yo creo que yo lo hago bien y que ella lo hace mal, ¿cierto? Y así muchas llevamos y nos consideramos a veces un poco lo que cuando leía al rey Ezequías, que estuve leyendo lo que hizo el rey Ezequías, que fue muy bueno. Sin embargo, cuando relata Isaías la historia de su enfermedad, él le clama al Señor porque Isaías le dice que va a morir, ¿cierto? Isaías le dice, usted va a morir. Ponga todo en regla, cuadre todo porque usted se va a morir. ¿Ibas a decir algo? Bueno, déjame terminar esta idea y haces una pregunta. Le dice él le ora al Señor, él le pide a Dios que lo sane, pero en medio de todo en su corazón hay orgullo. De hecho, lo sana y le dice, es que recuerda que yo he hecho todo lo bueno,
delante de ti, no me he equivocado en nada, así que, por favor, sáname. O sea, sí, sí va a pedirle, pero como si la misericordia del Señor estuviera como atada a que él lo hizo bien, ¿cierto? O sea, como si a un pecador el Señor no le pudiera dar la misma misericordia, que además lo vimos que se lo mostró, le mostró esa misericordia inclusive a Acaz, ¿cierto? Acaz hubiera podido tener la oportunidad de salvarse si él hubiera doblado sus rodillas delante del Señor. Y así a veces somos nosotras, pensamos que somos muy buenas y que merecemos cosas, ¿sí? Que no tenemos errores y que somos mejores incluso que miembros de nuestra familia o que conocidos o que, sí, y ahí hay áreas de cautividad en nuestras vidas que debemos, con las que debemos estar, pues de rodillas pidiéndole al Señor, primero que nos ayude a darnos cuenta, porque es que a veces no nos damos ni cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos pegaditas de la palabra del Señor. Hermana, ahora sí, si quiere, por favor. ¿Nos recuerdas tu nombre? Sandra, mucho gusto. No debía con esta persona que directamente con la policía. Sí. Bueno, porque yo Sí. lamentable porque vuelve y se repite y pues pues fue buena su parte que cayó en cuenta que estaba por el lado. Ajá, sí fue. Ya, pero lo grave es cuando se sigue lo mismo. Bueno, sí, como si llegara a poner un alto, Ajá. está haciendo mal a otra persona. Claro. Así es. Y de paso, está quedando muy bien en la familia que ha estado la. Así es. Y además en mi corazón van haciendo, se va acumulando, es como un resentimiento, exacto. O sea, de pronto mi hermana como ni se enteró, pero en mi corazón sí están haciendo pecados, ¿cierto? Raíces de amargura. Muy astuto. Gracias, hermana, así es, así es. Y le doy la gloria y la honra a Dios que, no sé, yo creo que el Señor es maravilloso y de verdad andar en sus caminos, si no, no me hubiera, como que paré, como tú dices, yo en medio de la conversación dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy criticando, estoy juzgando, estoy chismeando porque a ella, porque le interesaba, ¿cierto? Entonces son muchas cosas, hay muchos pecados y le pido perdón al Señor que me di cuenta, como dices, y que le pido que me ayude a no volver a caer. Dime, Elisa. Sí, yo soy lo que es. Así es. Sí, por ejemplo, ahora, ¿cuál es mi paso, no? Orar por mi hermana y seguramente de verdad tener una conversación con ella. Es lo correcto. Porque pues tampoco podemos ser ajenos a que si yo veo un pecado, deje que pase, ¿cierto? Entonces no debería. Entonces, bueno, entonces hay áreas de cautividad y lo maravilloso de estar en oración y con la palabra del Señor pegadito todos los días en comunión es que el Espíritu Santo nos va como redarguyendo, ¿cierto? Nos va mostrando. Si de pronto nosotros no leemos la palabra de Dios a diario y no oramos, nos enfriamos y nos dejamos contaminar de las cosas del mundo. Y entonces, pues como mi amiga habló, pues yo también hablé y pues parece que todo está normal y que todo es correcto, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando nosotras no estamos en una íntima comunión con el Señor. Las cosas del mundo nos van contaminando y vamos pensando, pues está bien, todos lo hacen, ¿sí? Ella lo hizo y yo terminé haciéndolo, o sea, ¿sí? Porque nos estamos altos. Por eso es que necesitamos ese conocerlo íntimamente. Y esa es la primera área y el primer beneficio de los 5 beneficios que vamos a estudiar en esta segunda unidad del libro que estamos siguiendo. Entonces ya vimos la primera unidad, que era cómo librarnos del yugo, ¿cierto? Vimos a través de los reyes de Israel esos ejemplos para también traerlos a nuestras vidas. Y ahora entonces vamos a conocer esos beneficios. Entonces, el primer beneficio, conocer y a creerle a Dios. Pero antes de iniciar acá con el versículo,
que quiero que lo leamos todas. Quiero, si alguna recuerda, el versículo de Isaías 61:1. A ver. A ver, ya Ramón empezó. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque por cuanto me ha ungido a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? A ver, ¿quién lo tiene ya completo para que nos lo recuerde? Pero sin leerlo, Juanita. Nos estaba ahí cañando, Juanita. No, mentira, Juanita, léanos para que todos lo recordemos. Duro. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los perdidos, a visitar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, a apertura de los... Amén, amén, gloria a Dios, ¿cierto? La parte que no nos acordábamos ninguna. Nos toca. Entonces, sabemos que en Cristo, sí podemos llegar a ser libres de esa cautividad, ¿cierto? Es maravilloso. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, ¿cierto? ¿De quién está hablando ahí Isaías? No, ¿quién era ese ungido? ¿Cierto? Jesús. El mismo Señor lo reconoció cuando inició su ministerio por allá lo tengo por acá. Vamos a... Sí, Lucas, mientras ustedes se toman su hojita, yo voy a leer Lucas 4, del 14 al 21. Miren que el mismo Señor Jesucristo, y solamente en Jesucristo, es en quien se cumple Isaías 61, del 1 al 4. De hecho, Jesús lo citó cuando empezó su ministerio, y les voy a leer, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Dónde estaba Jesús antes de esto? Antes de iniciar su ministerio. Lucas 14:1 nos dice que 14:4 del versículo del 1 al 13 nos relata la tentación del Señor en el desierto. O sea que el Señor Jesús venía de haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto, tentado por Satanás y sin haber caído, ¿cierto? Y entonces inicia su ministerio en Lucas 4:14 diciendo, y Jesús volvió en el poder, miren cómo volvió él del desierto, volvió en el poder del Espíritu, volvió a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, miren, le dieron el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren lo que estaba escrito lo que él leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado sea y bendito sea. Señor Jesucristo vino a libertarnos. Solo en él hay libertad. Solo en él podemos ser libres de la presión del pecado, porque la cautividad es estar oprimidos en el pecado, ¿cierto? Estar atados, estar en esclavitud del pecado. Entonces, la prioridad de Cristo cuando vino a esta tierra fue
¿cierto? Librarnos de, liberar nuestro corazón de esa esclavitud. Dice en segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Esa es la prioridad de nuestro Señor, que ninguno perezca. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Recuerdan? Ese fue nuestro lema del campamento. Así es. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, miren, esa es realmente uno de los beneficios maravillosos que tenemos cuando de verdad venimos a los pies de Cristo, cuando nos dejamos guiar por Él, cuando abrimos nuestro corazón para realmente obedecer su palabra. Hay una pregunta ahí en su hojita que quiero que repasemos, que dice, ¿cómo puedo detectar un área de cautividad en mi vida? ¿Cómo creen que podemos detectar áreas de cautividad en nuestra vida? Estoy disfrutando los beneficios. Una manera fácil de detectar si hay áreas de cautividad en nuestra vida es haciéndonos la primera pregunta que dice ahí, ¿estoy disfrutando los beneficios de mi relación de pacto con Dios a través de Cristo? ¿Están ustedes disfrutando de los beneficios de la relación que tenemos de ese pacto que tenemos con Cristo? O, por el contrario, leemos los beneficios, ¿cierto? Venimos acá a la iglesia y los escuchamos, pero parecen que son agradables. El pastor habla bonito, el hermano Ricardo habló bonito, el hermano Fernando habla bonito, dice cosas chéveres, la Biblia dice cosas chéveres, pero no tienen fuerza en mi vida. No tienen fuerza en mi vida. Lo que dice la escritura parece bien, como lo que es el mundo, ¿cierto? Porque no la aplicamos. Entonces, esa es una manera, hermanas, de ver si de verdad hay áreas de cautividad en mi vida. O a veces cogemos la Biblia y adaptamos o tomamos lo que nos parece bien, en esto creemos, en esto no creemos, esto lo hacemos, esto no parece tan importante, no lo hacemos. Entonces, pues mucho cuidado, hermanas, con eso. Eso nos ayudaría si estamos todos los días en oración, meditando la palabra del Señor, estudiando, leyendo y estudiando la palabra del Señor. Podemos detectar si todavía hay áreas de cautividad en nuestra vida, si hay palabra del Señor que nosotras aún no estamos poniendo en práctica en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué hay cuando yo me quejo de todo, ¿cierto? Ahí habría algo que yo sí estoy. Ayer escuchaba lo del contentamiento. Por ejemplo. Pero eso yo solo me lo pregunto cuando estoy en intimidad con el Señor, ¿cierto? ¿Hay contentamiento en mi vida? ¿Sí? O por el contrario, todo el tiempo estoy quejándome de mi situación, de amargura, ¿cierto? Así es. Sí, leía. Así es. Y lo mismo en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, lo mismo lo traemos a nuestra vida. ¿Qué otras áreas de...? Ahora sí leamos Isaías 43, iniciemos el estudio que teníamos para esta semana. Isaías 43, 10 al 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis Y entendáis. Que yo mismo soy antes de mí, no fue formado yo, ni lo será después de mí. Hasta el 13, por favor, Ramón.
Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera Dios, yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago, quien lo sé. Mientras, ¿ya? Bueno, listo. ¿Quién lo estorbará? Muy bien. Voy a repetir ahí el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿cierto? ¿De quién está hablando de mi siervo que yo escogí otra vez? No, del Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Ese es mi siervo que yo escogí, ¿cierto? Para que me conozcáis. Ya hablamos de qué significa la palabra conocer aquí, ¿cierto? Y me creáis. Esa palabra creáis también se las coloqué ahí en su hojita. La traducción, la palabra hebrea es amán y lo que traduce es ser fiel, es un verbo que traduce ser fiel, ser firme, estar seguro, confiar, creer, ser duradero. Entonces es un creer también muy fuerte, ¿cierto? Es un creer que me da total seguridad, total confianza. Ese es de creer que el Señor quiere. Y ya sabemos que no puedo creer sin haberle conocido de la manera íntima que nos dice el Señor. Así es. Entonces, para que y además hay otra cosa. ¿Para qué escogió él al Señor Jesucristo? Para que lo conozcamos a Dios, para que le creamos y para que entendáis, ¿cierto? Entendáis que yo mismo soy. El Señor Jesucristo era Dios mismo. Es Dios mismo, perdón. Es Dios mismo porque Él está vivo, ¿cierto? Es Dios mismo. Soy antes de mí no fue tomado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, recordemos, ¿para qué hemos sido escogidos según Isaías 43:10? Ahí en su hojita hay 6 opciones. Por favor, marque las opciones que ustedes creen para las que fuimos escogidos. Para que lo recordemos siempre, para que no lo olvidemos. Entonces, ¿cuáles opciones son las correctas? La A, muy bien. La F, muy bien. Y la E. A, E y F. Entonces, para que lo marquen ahí. Muy bien. A, E y F. Súper importante. No, realmente, si yo no lo conozco, no le creo. Y si yo no le creo, pues no lo entiendo. Ese orden es supremamente importante. Sí, Moni, así es. ¿Cómo describiría aquel a quien usted ha sido elegido para amar? ¿Cómo describiría usted a aquel a quien usted ha sido elegido para amarle, conocerle y creer? ¿Cómo entienden? ¿A quién nos escogió para amar? Dios, ¿cierto? ¿Cómo lo describimos? ¿Qué es Dios para usted? Entonces, que todas esas palabras hermosas realmente sean una realidad en nuestra vida, ¿sí? Entonces, pueden anotarlo ahí inspiradas. Anoten qué es Dios para ustedes, qué es el Señor para ustedes. ¿Hace cuánto tiempo soy cristiana? Cada una también responda, ¿sí? Si hay alguna aquí que aún no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, pues yo creo que es un buen momento para que hable con alguna mujer madura acá, alguna hermana de nuestra iglesia, y tome ese paso tan importante en su vida, ¿sí? Pero las que ya son creyentes, coloquen ahí hace cuántos son creyentes, ¿sí? Yo hace 13 años, 13 años, ¿sí? Y busquemos Juan 8:36. Juan 8:36. Juan 8:36.
que el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente. Por favor, cada una lo anota ahí para que lo recuerden y lo tengan en su corazón y no lo olvidemos nunca. Mercedita, ¿nos lo puedes repetir? Juan 8:36. Así que termino de conclusión por lo anterior, que el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Amén. Eso quiere decir que en nuestra vida no debería haber ya ninguna área de cautividad. Porque si de verdad somos hijos y el Hijo nos hizo libres, ¿qué nos mantiene en esclavitud? No debería haber nada que nos mantenga en esclavitud. Pero necesitamos esa comunión íntima con el Señor cada día, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí, cada una también como reflexión. Si ya son cristianas, somos cristianas desde hace muchos años, si sé lo que el Señor hace en mi vida, ¿cierto? Esa libertad que tengo en Cristo. ¿Cómo es mi relación con el Señor en este momento? ¿Cómo es mi relación en el Señor, con Dios en este momento? ¿Es distante? Solo los domingos cuando vengo a la iglesia, ¿cierto? Entonces es algo cercana y personal, o como Juanita, muy cercana y personal. Muy cercana, lo busco a él a diario, busco su palabra a diario, la leo y medito en su palabra a diario, y además la tengo en mi corazón todo el día y medito en ella. Amén. Eso es lo que, así debe ser nuestra relación, porque ya en Cristo somos libres, ¿cierto? Somos libres, somos más que vencedores. Entonces, la reflexión para cada una, para esta semana es llévense y piensen si la relación suya con el Señor, con Dios, es como nos describe Juanita, como la relación de Juanita, que lo busca a diario, que lee su palabra a diario, que ora a diario, que medita todo el día en la palabra del Señor. ¿Es así su relación con el Señor después de 10 o 13 años o 20 de ser cristiana? Y me ayude a tomar decisiones, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, cuando salga una mala palabra de nuestra boca durante el día, cuando yo me vea tentada a hablar de alguien que no está a mi lado y que no estoy hablando para construir, sino de pronto para destruir a otra persona, ¿cierto? Para que otra persona quede mal delante de otra persona. Pensemos, ¿está eso realmente en los propósitos del Señor? ¿Estoy haciendo eso para agradar al Señor o para agradarme a mí misma o para sentirme bien yo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Entonces, si eligió B o C, es decir, es cercana o algo cercana y personal, ¿qué dice? Bueno, ya Juanita nos describió cómo es, porque ella dice que es así, ¿cierto? Ella dice que es así porque ora, porque lee. ¿Cómo es la de ustedes? Es lo que tienen que escribir ahí esta semana. Hoy se nos vienen los hombres. Y bueno, tienen las preguntas en su hojita. Vamos a orar. Les pido que terminen de hacer la reflexión en su casa, ¿sí? De verdad, háganlo, ¿sí? Hagamos esta tarea esta semana en la casa y aprendámonos el versículo 43:10. Amado Señor, te damos infinitas gracias, Padre amado, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por permitirnos estar en esta mañana en comunión directa con tu palabra, Señor. Permite que lo que hemos estudiado en esta mañana, los versículos que hemos leído, de verdad se graben en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y podamos ser de verdad no solo oidoras, sino hacedoras, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.